Hola y bienvenidos al podcast. Este podcast se llama Cuestionando Filósofos. En este espacio queremos darle vueltas y como echarle cabeza a grandes pensadores a partir de la historia. Yo soy Santiago. Y yo soy Fiverr. Y el día de hoy tenemos un filósofo bastante famoso en la mira, el cual es Immanuel Kant. Así es. Kant, un pensador pruso, fue uno de los cerebros más brillantes de la Ilustración. Y pues hoy queremos cuestionar una de sus ideas más potentes, la libertad como clave para la Ilustración. Sí, Kant decía que para que una sociedad avance, las personas se tienen que atrever a pensar por sí mismas, ¿no? Tenía un famoso lema, el cual es sapere aude, que traducido sería atrévete a saber, que según Kant, esto solo es posible con libertad. Claro. Pero ojo, Kant no hablaba de una libertad anárquica, una libertad descontrolada. Mm. Él diferencia entre dos tipos de uso de la razón, el uso público y el uso privado. Sí, donde el uso público es cuando tú como ciudadano tienes tus ideas libremente con el mundo. Por ejemplo, no sé, escribes un libro, haces un podcast como lo que estamos haciendo, o cuestionas las leyes desde tu pensamiento crítico, ¿no? Como que lo que a ti te parece. Sí, claro. En cambio, pues el uso privado de la razón ocurre más bien de cuando estás cumpliendo un rol dentro de una institución, ¿no? Como cuando pues eres parte del ejército, un funcionario público o incluso un profesor, tienes que suplir con ciertas reglas académicas. Ahí, según Kant, es necesario obedecer ciertas normas para que nosotros como sociedad podamos funcionar. Sí, y es justo aquí donde viene la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Es necesario limitar nuestros pensamientos dentro de estas instituciones? ¿No deberíamos también cuestionarnos todo desde adentro? ¿Hasta qué punto la obediencia es algo útil y cuándo se vuelve algo peligroso? ¿Mm? Sí, en efecto eso es lo que vamos a debatir hoy en Cuestionando Filósofos. Así que Bueno, entonces, Kant dice que necesitamos libertad para ilustrarnos, ¿no? Pero también que dentro de ciertas instituciones debemos obedecer. ¿Esto no es como una contradicción? eso parece que sí, pero Kant lo veía como un equilibrio. Un ejemplo es como un soldado, ¿no? No simplemente puede desobedecer por el hecho de que piensa diferente o que yo pienso diferente, así que hago lo que quiero, ¿no? Hay que seguir unos mandamientos, unas leyes que hace que el sistema funcione, ¿sí? Esto sería el uso privado. Claro, pero ¿hasta qué punto es válido la idea de restringir este uso? O sea, tú dices que cuando alguien cumple un papel institucional, este debe obedecer, incluso así no esté de acuerdo con lo O que sea, se le dice. yo siento que deberíamos cuestionar eso, ¿no? Yo deberíamos cuestionar ese obedecer por obedecer a la institución, porque pues hay algo que no podemos dejar pasar. ¿Qué pasa cuando las órdenes o las reglas van en contra de derechos humanos o tienen problemáticas, implicaciones éticas y morales pesadas? Aquí quiero entrar a un ejemplo personal que yo conocí hace mucho tiempo, que fue, por ejemplo, hubo un teniente que estaba a cargo de lanzar los misiles durante la crisis de misiles de Cuba, ¿no? En los 60 creo que fue, por esa época. Sí, Y, y pues al tipo le dieron la orden, si los americanos se acercan mucho, era uno de la Unión Soviética, y le dijeron, si los americanos se acercan mucho, dispáreles y empieza una guerra nuclear porque aquí nos fuimos hasta las últimas. Pero el tipo terminó haciendo un voto de conciencia, digamos, y no hizo nada. El tipo no mandó los misiles nucleares. ¿Y pues qué significa eso? Pues al cuestionar al ejercer una libertad del uso de la razón dentro del uso privado, el tipo nos salvó, pues salvó millones de vidas y al mismo tiempo salvó como, gracias a él, hasta cierto punto gracias a él estamos acá. ¿Mm? claro, ahí digamos el obedecer ya no suena tan lógico. Sí, claro, Creo que obedecer las sí, órdenes ciegamente deja de sonar lógico. Y pues yo pienso que debería haber un nivel de conciencia individual que pues te permita cuestionar, decidir e incluso como desertar si es necesario. Especialmente si esto significa luchar contra un sistema que está siendo injusto. claro, pero digamos Kant confiaba en que el uso público nos llevaría a transformar poco a poco este sistema.
como que dentro cumples, pero fuera hablas. Como Sí, que, pero ¿sí? siento que igual esto es un poquito, no sé, era el siglo Mm, XVIII. Hoy los sistemas están tan estructurados, tan cerrados, que no basta con escribir un artículo o sencillamente hablar en redes. El poder está tan concentrado que quienes nos gobiernan hacen las reglas para sí mismos y quieren y no quieren que las cuestionemos. O sea, cuando de verdad nos empezamos a cuestionar las reglas y el porqué de las cosas dentro de nuestra sociedad, uno se da cuenta que las cosas empiezan a desmoronar y no quieren que las cuestionemos, ¿sí? Entonces, claro, y además cuando hacemos uso del uso de la razón pública, cuando entramos como a hablar con el público, de decirles como, oye, esto está mal, como todo está ya tan esquematizado, sencillamente lo que hacen es sistemáticamente nos silencian y pues se demuestra que no llega a haber libertad por este lado tampoco. Además creo que teniendo en cuenta la idea de que la ilustración debería ser nuestro norte, si entre las instituciones no se está trabajando en pro de esta, también pues deberíamos tener como la capacidad de buscar un cambio a nivel sistémico, ¿no? Sí. sí, o sea, ¿tú crees que, bueno, sí, por lo que me dices, ya Kant quedó atrás, ¿no? Como que la complejidad de los sistemas actuales ya, Kant no cabe en estos sistemas, o sea, en el Creo que su siglo XVIII propuesta, sí, creo que pues su propuesta y como el acoger su propuesta necesita una actualización urgente. Porque si también nos restringen el pensamiento dentro del rol que ocupamos, entonces es como, ¿cuándo vamos a cambiar las cosas? sí, creo que sí, es lo que necesitamos, como que un cambio, una actualización. De Sí. hecho, sí. Y pues mira, también hay algo más que me gustaría como decir. Kant creía que la ilustración debía ser nuestro norte, ¿no? Debía ser nuestro objetivo como humanidad, nuestro objetivo para llegar a la perfección que hablaba él. Entonces, si estamos dentro de las instituciones, por ejemplo, la educación y esas instituciones no están trabajando en pro de la ilustración, también deberíamos tener la capacidad de buscar un cambio como a nivel sistémico, ¿no? Esto sí, de hecho sí. Y pues acá, digamos, uno plantea una pregunta, ¿no? Como que si el sistema educativo no impulsa el pensamiento crítico, tampoco impulsa la autonomía, ¿no? Entonces, como que, no sé, estamos estancados de alguna u otra manera. O sea, ¿qué hace que... Total, viejo. Porque pues si vemos el caso de Colombia, por ejemplo, es claro que los sistemas educativos muchas veces no están formando ciudadanos ilustrados, sino personas obedientes que repiten patrones sin cuestionar. Uno tiene que ser el de las notas más altas y las notas más altas es diciendo lo que quiere, lo que quiere escuchar el profesor, ni siquiera es hablando uno desde una manera crítica, no, es lo que le dice el profesor, adáptese a eso y según lo que se adapta, ahí ya le va buenas notas. Y si es problemático, chao, lo sacan del Chao, sí. sistema. Sí, pues digamos que es muy triste, pero al final es lo que vivimos. Sí, Pero, claro. ¿qué te parece si escuchamos lo que opina a personas sobre esto? Listo. Sí, justo es lo que le preguntamos a varios compañeros nuestros y adultos y etcétera. Pues les preguntamos, ¿crees que en Colombia se fomenta el pensamiento libre y crítico entre las instituciones educativas? Bueno, vamos a escuchar y analizar un par de respuestas. No, la verdad, creo que no. En Colombia no se fomenta el pensamiento libre ni crítico. Al contrario, todo es como muy cuadrado. Desde pequeños nos enseñan a seguir pasos de memoria, a hacer las cosas tal cual como nos dicen, sin darnos como la oportunidad de pensar si hay otra forma mejor o por lo menos diferente de hacerlo. Es como si todo ya estuviera escrito y uno solo tuviera que cumplir, como seguir esos pasos, no preguntar ni buscar nuevas ideas. Además, si uno trata como de hacer algo distinto o cuestiona lo que le enseñan, de uno lo ven a uno como alguien problemático, como que no está siguiendo las reglas. Entonces uno termina acostumbrándose a repetir y hacer las cosas mecánicamente, sin meterle realmente cabeza ni creatividad. Hablan mucho de que hay que ser críticos, pero en realidad lo que premian es que uno como que se adapte, que memorice todo y que entregue las cosas como ellos esperan. Ok. O sea, yo creo que es Sí, algo muy válido, es algo que todos hemos vivido, que pues podemos observar eso, ¿no?
podemos observar eso dentro de las instituciones y todo. Yo pienso que en Colombia en día sí se trata como de fomentar el pensamiento libre y crítico, sin embargo, siento que aún nos falta mucho, ya que en algunas instituciones educativas tratan como de regir y generar un modelo de personas tradicionales que sigan las normas, que obedezcan, también moldean a sus estudiantes a como quieren que sea un futuro idealizado, así esto sobrepase los deseos de cada uno de los estudiantes. Sí, claro, y es como ese pensamiento de, creo que desde acá también lo podemos ver como el pensamiento de que pues uno tiene que, eso, acoplarse al sistema y vivir dentro de un mundo, y vivimos dentro de un mundo ideal que no es el que vivimos, pero es el que nos enseñan en los colegios, pero no es el que vivimos, sino que nos enseñan como cosas totalmente distintas. De acá tenemos por otro lado. El pensamiento crítico es... Yo creería que al menos hay un intento, como que de verdad el país está como con el intento, y que es algo que además está escrito en la Constitución, de que la gente es libre de tener pensamiento pues, libre y crítico, valga la redundancia. Pero también tenemos un problema, que es que también somos un país muy conservador y que tiene ciertos estándares que se espera que todo el mundo tenga, y se ven muy reflejados en las instituciones, en especial digamos como los colegios, que son un poco más pequeños, ya que se fomenta a que la gente piense de cierta manera y que estén ciertos criterios de que está correcto y que está incorrecto según lo que piensa la persona, ya que sin querer las instituciones pueden llegar a ser muy sesgadas, ya sea por creencias o porque simplemente se les educó de que esa es la manera. Pero... ¿Tú qué piensas de eso? Sí, creo que nos están llevando a como a una sistematización desde pequeños, ¿no? Como que desde las instituciones educativas nos tratan de llevar muy al hilo, como que sigan esto, hagan esto, ¿sí? Me parece que Ok. Y ya estamos para muy nuestro, atrapados. y ya para nuestro último participante. El pensamiento crítico es parte de la formación integral de los estudiantes, y las universidades son los espacios para un pensamiento libre y abierto, tolerante a las diferencias. Entonces hay una distinción con el debate político. En la universidad el fundamento del respeto por las ideas del otro es lo que da la esencia de la universidad. Por lo tanto, no hay como las instituciones de educación superior para poder tener ese espacio idóneo que debe caracterizar esas instituciones para que la gente se pueda expresar libremente. Sí, ahí creo que también estoy de acuerdo, pero pues Yo ya creo que se que hace como una separación, ¿no? Se hace como hacen una división, sí, como que una división entre lo, pues, obvio, lo que viven, pues, nuestros compañeros, o sea, se escuchaba, mi papá es profesor, eh, y claro, nosotros desde el colegio, pues, tenemos una experiencia muy distinta, y claro, en la universidad llegamos y ya podemos tener diferente, sí. esa libertad de pensamiento, pero creo que lo que hablábamos, lo que podemos llegar con una conclusión que hasta ese punto ya es muy tarde. Sí, ya creo que lo que vale o lo que nos hace a nosotros como personas, digamos, por así decirlo, son esos primeros años de vida, como esos primeros acercamientos a la educación, ¿no? Como que es lo que vale. Ya después, pues ya para qué, si Sí, claro. O sea, es muy ya difícil no un lo necesito. pensamiento de la manera, un cambio de la manera de pensar. Es muy, Pero bueno, sí, es muy esto difícil eso. fue Cuestionando Filósofos. Muchísimas gracias por escucharnos. Y pues que les vaya muy bien en el resto de su día. Que descansen. Y ojalá esto también les haya como hecho pensar un poco. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Sí,